Muy buenas tardes a todos. Es un placer que nos estén acompañando nuevamente como cada miércoles con un webinar más de Capa 8. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Estaremos hablando de gestión de riesgos emergentes para la continuidad del negocio. Bueno, la verdad es que me parece que es un tema sumamente relevante porque si bien ya nosotros estamos muy acostumbrados a platicar sobre la pandemia, la nueva normalidad, la realidad es que estos temas de continuidad del negocio han sido la verdad es que una piedra en el zapato para diferentes organizaciones, ¿no? Nos encontramos ante un escenario en el cual tuvimos que tuvimos que cambiar de frecuencia, las organizaciones tuvimos que madurar, acelerar el proceso de transformación digital y lo que sucede al digitalizar nuestros procesos es que se expande esta superficie de riesgo y cuando no existen, cuando no tenemos los procesos de continuidad del negocio, pues normalmente esto supone un gran reto y desafío para la organización. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes con una persona, me recuerdo que cuando estábamos discutiendo sobre el calendario de webinars para este año, y consideramos que, por supuesto, el tema de continuar el negocio es algo muy importante que deberíamos de considerar y poner en los oídos de todos, necesitamos un expositor pues, de un alto calibre, de un muy buen nivel, y consideramos que Mario Ureña Cuate es de los principales exponentes en Latinoamérica, muy reconocido en diferentes foros como es la ISACA y en el BCI y demás, y consideramos que era muy importante que nos pudiera hacer el favor de acompañarnos. Para los que no lo conocen, me voy a permitir compartirles un poco sobre su semblanza para que sepan de quién estamos hablando. Bueno, pues Mario Ureña es presidente de la firma de consultoría Secure Information Technologies. Él es un reconocido especialista en gestión de riesgos, en continuidad del negocio, que es la materia justo del día de hoy, en seguridad de la información y auditoría. Con BCI, esta organización que se dedica al tema de certificaciones sobre diferentes estándares relacionados con tecnología de la información, el British Standards Institution, es instructor certificado y es presidente del Comité de Imparcialidad para las Américas. Ha participado también como miembro de los comités CISA QAT, el Quality Assurance Team, y EAC, el External Advocacy Committee de ISACA Internacional. Ha participado como miembro del Comité de la Conferencia Internacional de ISACA y de la Conferencia Latinoamericana de Seguridad y Administración del Riesgo. Es redactor de preguntas para las certificaciones de CIA y del CISM y colaborador en el desarrollo del material de estudio para la certificación CISM. Entonces, pues bueno, si ustedes están en ese camino y en esa trayectoria de la certificación, recuerden cuando estén haciendo sus evaluaciones, sus exámenes de certificación, que algunas de esas preguntas surgieron justamente de Mario. Mario, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros. La palestra es tuya. Adelante. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Gracias por esas amables palabras. Y bueno, antes que nada, agradecimiento para ti, Juan Pablo, para Ana Cecilia Pérez. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar por aquí. También muchas gracias a quienes nos acompañan. Y antes que nada, mi reconocimiento a Capa 8. Realmente es muy interesante la labor que hacen con estos webinars cada miércoles. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Ana Cecilia, por todo este trabajo. Y principalmente agradecer a quienes nos acompañan, ¿verdad? Yo escuchaba muy atento a Juan Pablo la introducción que hace mucho sentido. Me ahorró varias diapositivas, de hecho, porque finalmente hemos estado hablando mucho de la pandemia, estamos inmersos en ella y justamente el día de hoy queremos hablar, sí, por supuesto, de lo que estamos haciendo con respecto a la pandemia, pero qué es lo que tenemos que preparar para futuras pandemias y para futuros escenarios de riesgo, todo lo que conocemos como riesgos emergentes. Entonces, si les parece bien, pues sin más preámbulo podemos iniciar. De igual manera, también, como ustedes saben, esta es una conversación que queremos tener con ustedes, donde podemos intercambiar preguntas y respuestas. Si quieren compartir con nosotros sus preguntas, sus comentarios dentro del chat, bienvenido. Al final de la sesión vamos a tener también pues algunos minutos para poder comentar acerca de estas preguntas que ustedes puedan tener. Y bueno, la verdad es que antes de iniciar se me ocurrió una anécdota ahora que decía Juan Pablo, cuando hagan sus exámenes CISA, CISM, ya saben quién está haciendo algunas de las preguntas, me sonó como ya saben a quién echarle la culpa, y tiene toda la razón mi estimado Juan Pablo. Les platico que cuando yo hice mi examen de certificación CISA, lo hice por ahí de 1998, ya tiene algún tiempo, pero justamente hubo un par de preguntas que a mí no me gustaron y saben que le mandé una queja a ISACA Internacional
Y la respuesta que tuve de ISACA Internacional fue, oye, pues si no te gustan las preguntas, ¿por qué no vienes y las haces tú? A ver si es cierto que, que lo haces mejor. Y la realidad es que así fue como yo llegué a ISACA hace un poco más de 20 años y trabajé con estos comités. De alguna manera lo que me tocó trabajar fue justamente los módulos de gestión de riesgos, los módulos de continuidad de negocio y establecer las reglas de qué tipo de preguntas sí deberíamos incluir en los exámenes y qué tipo de preguntas no, ¿sí? Por ejemplo, preguntas negativas no se recomiendan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es tal cosa? Eso confunde, entonces no queremos esas preguntas. O como cuando te hacen preguntas que no tienen respuestas lógicas, como por ejemplo, ¿cuál de los siguientes es el mejor control de seguridad? Control de acceso, cocodrilo, delfín, elefante. Tenías que poner respuestas que fueran dentro del ámbito de trabajo, ¿no? Entonces me hizo recordar, Juan Pablo, esa experiencia y pues sí, bienvenido. Cuando ustedes hagan sus exámenes de certificación, todos los comentarios son bienvenidos, reclamos, quejas, bienvenidos siempre. Y bueno, con este tema de la pandemia, saben que en estos últimos días se ha hablado mucho de la pandemia. De hecho, desde principios del 2020 me han invitado frecuentemente a hablar sobre el tema. Por la experiencia que tenemos en el tema de continuidad de negocio, resiliencia organizacional, ya tenemos algún tiempo trabajando en esta industria, pero en los últimos días he escuchado varios conferencistas que anteriormente yo no tenía en el radar de los temas de resiliencia y continuidad de negocio, lo cual me da mucho gusto porque ahora hay mucha más gente, profesionales en diferentes áreas que están trabajando sobre estos temas, están dando conferencias, están concientizando. Me parece muy bien. Sin embargo, escucho mucho esta frase, no sé si lo han escuchado ustedes con motivo del coronavirus. No se podía saber. Muchos colegas escucho que comentan esto de no se podía saber, pero cuando hacemos la gestión de riesgos emergentes, quienes nos dedicamos a esto, en realidad nuestro trabajo es anticiparnos a escenarios, anticiparnos a riesgos, a problemas, a disrupciones que realmente pueden afectar la continuidad de negocio, la viabilidad también de la sociedad, porque no es un tema solamente exclusivo de una organización o de una industria, sino que puede afectar a toda una sociedad, refiriéndome a todo un país, como puede ser México. Probablemente hoy también nos acompañen de otros países, lo cual pues cualquier país tiene importancia para el mundo. Y también tenemos la sobrevivencia desde el punto de vista personal. Ustedes saben que también ahora se habla mucho de la resiliencia en las personas, así como la resiliencia organizacional. Pero yo a veces me quedo preocupado cuando se comenta esto de no se podía saber, porque en realidad yo me hago la pregunta, ¿en serio no se podía saber? ¿En serio no se podía saber? Porque información había mucha. De hecho, desde muchos años atrás ya veníamos platicando acerca de estos temas en particular y es uno de los consejos que yo quiero darles a ustedes, si me lo permiten, que en la gestión de riesgos emergentes nuestro trabajo es justamente buscar qué escenarios se pueden presentar a corto, mediano y largo plazo. A diferencia de una gestión de riesgos que llamamos tradicional, en donde buscamos trabajar con riesgos de acuerdo con la información que tenemos, muchas veces estadística, a veces no contamos con información estadística, pero sí contamos con experiencia de alguna organización o alguna persona que haya pasado por un escenario. Y el trabajo de la gestión de riesgos emergentes trata de ver un poco más allá, qué cosas podrían pasar. Entonces, cuando a mí me dicen esto de no se podía saber, yo digo, ¿saben qué? Sí se podía saber. En realidad ese es nuestro trabajo. Y cuando dicen, es que nadie había dicho esto anteriormente, yo les muestro algunas presentaciones que he dado algunos años atrás y les digo, mira, sí, sí se podía saber porque ya lo habíamos dicho en tal fecha, ¿no? Y les quería compartir con ustedes esta información, por ejemplo, un buen amigo, Juan Dávila, él ha sido presidente de ISACA en el Perú, es un buen amigo a quien estimo mucho. Justamente a principios del tema de la pandemia en 2020, ustedes recordarán que aunque realmente esto estaba declarado desde noviembre, diciembre del 2019, y les puedo decir que quienes estábamos gestionando riesgos en ese momento, de estos riesgos emergentes, desde finales del 2019 ya estábamos implementando las acciones del trabajo remoto, los planes de continuidad que sí estaban escritos, que como les digo, aunque algunos colegas no han visto uno de esos planes, yo no solo los he visto, sino que los he desarrollado. Yo sé que existen esos planes, sé que se han hecho pruebas para estos temas, entonces a veces llama un poco la atención justamente
la limitante en cuanto a riesgos que algunos colegas pueden presentar, pero lo digo como una crítica constructiva. Y mi amigo Juan Dávila mostró en marzo del 2020, eso justamente hace un año, cuando en México realmente se estaba iniciando toda la declaración de la pandemia. Ustedes pueden volver un poquito al pasado y recordar cómo estábamos empezando a dejar de ir al trabajo de manera presencial por el temor al contagio. Los chicos empezaron a tomar clases virtuales y como ya lo decía Juan Pablo al principio de la sesión, pues ya estábamos empezando a trabajar con el tema de pandemia y enfrentando la situación de una posible pérdida de continuidad de las operaciones del negocio. Pero vean lo que decía Juan Dávila, decía aprendizaje puro. Nadie estaba preparado a pesar que en 2015 Bill Gates alertaba en sus conferencias TEDx, que todo el mundo habla. Aquí me menciona, Mario Ureña hablaba de zombies, pandemias, cisnes negros, justamente en Lima, y nos dice, pero no hemos sabido traducirlo a acciones. Entonces, yo lo que les quiero decir es que la gestión de riesgos emergentes justamente implica tener que identificar riesgos que se pueden materializar. A veces les confieso que nos toman de locos o nos toman como que estamos perdiendo el tiempo. A mí un par de ocasiones me han dicho que me concentro en temas que probablemente no son tan relevantes. Les pongo un ejemplo. Hace ya muchos años, por ahí de 1997, 98, en un banco aquí en México, estaba haciendo una evaluación de riesgos emergentes y llevé a cabo la declaración de un riesgo que era el posible impacto de aeronave. Entonces, esto fue previo al ataque a las Torres Gemelas. Ustedes se acuerdan del ataque en el 2001. Y yo estaba hablando de un posible impacto de aeronave en este banco. Este banco, con el siguiente detalle que les voy a comentar, probablemente alguno de ustedes lo conozca, pero es un banco que tiene gran parte de su operación y su centro de datos en aquella época se encontraba justo pegado a un aeropuerto en una ciudad de nuestro país. Y uno de los riesgos que yo les mostraba era la posibilidad de un impacto de aeronave. Y literalmente cuando presenté el informe a la gerencia general, lo que me dijo, Mario, no te pagamos para que nos digas tonterías. Entonces, ¿qué estás implicando, Mario? Que puede haber un impacto de aeronave, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quitar el edificio o cómo hacemos? Y bueno, la verdad les voy a confesar que como me estaban insultando demasiado, lo que yo dije fue, bueno, quitas el edificio o quitas el aeropuerto, ¿no? Pero no va a ser tan fácil que quites el aeropuerto. Y la verdad es que me tiraron de loco, podríamos decirlo, no les gustó ese escenario. Muchos otros escenarios sí les gustaron y el reporte finalmente tuvo mucho éxito. Pero lo que pasó después en el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas llevó a que esta misma persona me llamara y me decía, Mario, esto fue 3 años después. Mario, pues no estabas tan loco. Entonces, dinos qué podemos hacer para asegurar nuestra continuidad en caso que ocurra este impacto de un avión. Entonces, trabajamos justamente en un sitio alterno en donde se pudiera continuar con la operación. Algo similar pasó con una aseguradora acá en México que tiene su operación, tal vez ustedes la conozcan, en Periférico y Reforma. Y yo les hablaba del posible impacto de aeronave antes del impacto que hubo, se acordarán, del avionazo donde estaba el señor Murillo, el secretario de Gobernación en aquella época. Entonces, cuando yo presenté por primera vez el escenario, el encargado de la organización, gerente general, me decía, Mario, es que nos estás diciendo cosas absurdas. O sea, realmente, ¿cómo un avión va a llegar a estrellarse aquí a nuestras instalaciones? Y resulta que cuando ocurre el avionazo, el gerente general vio pasar por su ventana el avión. En esa ocasión, yo me dirigí a dar una clase a una universidad. Como no había paso por auto, tuve que bajarme caminando y me tocó pasar por el centro del desastre donde había colisionado el avión. Y al gerente general le tocó ver también cuando el avión casi se estrella en su oficina. Entonces, a partir de ahí también me volvieron a decir, ¿sabes qué, Mario? Pues no estabas tan mal. Parece que sí hay que hacer algo al respecto. Entonces, lo que les quiero transmitir es que es muy común que cuando tratamos este tipo de situaciones de riesgos emergentes, se nos comente como que es exagerado o como que estuviéramos fantaseando, pero en realidad, si ponemos atención, nos damos cuenta que en algún momento estos riesgos se pueden materializar. Y justo lo que hablaba este amigo Juan Dávila en aquel entonces, hacía referencia a una conferencia que yo presentaba en el 2015 en Lima, que les confieso que ha sido una de mis favoritas. El nombre que le puse fue el siguiente: La invasión de los cisnes negros zombies del espacio exterior. Se ha vuelto tal vez una de mis conferencias más conocidas y personalmente es una de mis favoritas.
ya que me puse a diseñar incluso el póster y todo lo que les muestro aquí en pantalla. Pero justamente lo que yo hablaba en 2015 era de los riesgos emergentes. Yo estaba ya un poco más consciente acerca del tema. Consideraba que la continuidad de negocio tenía que evolucionar no solo hacia la prevención, a la gestión de los riesgos conocidos, sino a los aspectos más terribles que nos podrían ocurrir. Y yo imaginaba cuál podría ser como un escenario loco, que suene fantasioso, pero que al mismo tiempo nos generara esta preocupación de qué cosas desconocemos y que tendríamos que trabajar para prepararnos en caso de que se materialicen. Y combiné estos elementos, ¿no? Los cisnes negros, que tal vez muchos de ustedes han escuchado el concepto del cisne negro. Hoy los voy a comentar rápidamente un poco más adelante. Los zombies, que estaban también muy de moda, por supuesto, en el 2015. También estaba de moda, me acuerdo, el tema del Walking Dead. Ahora yo creo que ya bajó muchísimo su popularidad. Es más, no sé si todavía se pasa el Walking Dead, pero estaban muy de moda los zombies en aquella época. Se hablaba de la posibilidad de una pandemia. Justamente de ahí hablábamos con el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos de la posibilidad de una pandemia desde el 2015, ya con las características de lo que estamos viviendo ahora. Y del espacio exterior, aludiendo al tema de los extraterrestres, ¿verdad? Que en culturas latinoamericanas, como el caso de México, se habla mucho de la posibilidad de una invasión extraterrestre. Entonces, me parecía así como un escenario de fantasía, pero pensar si podríamos estar preparados para una situación como esa. Es muy probable que una empresa no va a establecer mecanismos de protección ante un escenario como este. De hecho, termina siendo también una especie de broma esta situación de los cisnes negros zombies, pero tenemos que pensarlo más bien como una analogía hacia lo que pueden ser riesgos emergentes que realmente se pueden materializar. Y saben que yo no tomé esta información de la nada. Ahora yo he visto que está muy de moda que se habla de esta herramienta. Yo he leído esta revista muy interesante desde que era muy pequeño. En la actualidad ya es poco común que la lea, pero fíjense, todavía en el 2014 recuerdo que leí este ejemplar y justamente ya se hablaba de la pandemia. Entonces, 2014 ya se estaba hablando de un posible coronavirus, no con las características específicas que tenemos ahora, pero comentarles que el que no sea exacto no es un problema. Nosotros podríamos prepararnos bajo los supuestos de una pandemia, en ese caso, de un virus similar al coronavirus que estamos teniendo ahora. Y ese virus similar ya se había descrito en esta revista muy interesante. Les quería mostrar ahí la fecha. Es de un año antes a cuando yo di la conferencia en Lima sobre el tema de la pandemia. Y también me gustaba que en la revista aquí arriba del código de barras se habla de una pequeña cita que dice, como especie no tenemos más remedio que tratar de pronosticar pandemias. Y eso es de alguna manera parte del trabajo que hacemos en la gestión de riesgos. Tenemos que pronosticar aquellas cosas para las cuales inclusive no tenemos mucha información. Yo con esto los invito a acercarse mucho a lo que es la ciencia ficción también, acercarse hacia la fantasía también de alguna manera, porque nos corresponde como gestores de riesgos emergentes pensar en qué otras cosas podrían pasar. El estar muy familiarizados con publicaciones, no necesariamente como muy interesante, tal vez publicaciones científicas serias, emitidas por organismos reconocidos a nivel internacional, pero podemos obtener información de cualquier lugar. Y en este caso yo les confieso que cuando empecé a hablar de esto en el 2015, la idea me surgió o se reafirmó después de haber leído este ejemplar de muy interesante. Por supuesto, hablando de situaciones similares, no de una pandemia específicamente como la que tenemos ahora. Y también, por ejemplo, ¿se acuerdan que tuvimos en el mes de junio, el 23 de junio del 2020, tuvimos un terremoto en la Ciudad de México? Y entonces también recuerdo que la gente decía, pero ¿quién se podría haber imaginado un terremoto durante una pandemia? Entonces siempre me toca levantar la mano, ¿no? Y decir, mira, ya nos lo habíamos imaginado, porque de hecho de eso hemos estado hablando por muchos años. Entonces les quiero mostrar aquí la evidencia de que si el terremoto fue en el 23 de junio, yo justamente hablaba de esto unos días antes, que era el 19 de junio. Yo estaba participando en una conferencia de un buen amigo en República Dominicana sobre resiliencia organizacional. Y en ese momento yo estaba describiendo los diferentes tipos de riesgos, incluyendo los riesgos emergentes.
y cómo me preocupaba ya en ese momento que con motivo de una pandemia tuviéramos un terremoto o algún otro escenario. Yo hago mención hacia los huracanes y hacia una posible erupción volcánica, y realmente la gente muchas veces no pone atención apropiada sobre estos escenarios. Entonces, voy a mostrarles este pequeño video, un fragmentito de cómo yo lo mencionaba unos días antes de que ocurriera el terremoto. ¿Qué podemos aprovechar? ¿Sí? Y entonces, cuando crees que ya estás dominando el tema de los riesgos, nos pasa algo como la situación actual, la pandemia, que además en un país como México sabemos que vamos a entrar a la temporada de huracanes, lo mismo que República Dominicana, sabemos que podemos tener un terremoto y que nuestros amigos de Perú, de Chile, podrían estar también preocupados por esa situación, y que podríamos tener una situación volcánica en Guatemala. Entonces, bueno, solo les quería mostrar que en realidad sí hablamos de esto. Lo que pasa es que muchas veces las organizaciones no reciben el mensaje o no trabajan al respecto. Y por ejemplo, para mí el tema de un terremoto durante una pandemia, que sigue siendo una preocupación porque actualmente estamos en un estado de emergencia también todavía, pero el terremoto tiene la condición de que algunas de las estrategias que llevamos a cabo son contrarias a las estrategias de una pandemia. ¿A qué me refiero? Durante la pandemia tratamos de evitar el contacto físico, usando por supuesto nuestro cubrebocas, los controles que ya todos hemos conocido en estos días, en estos meses. Pero ¿qué pasa con un terremoto? Con un terremoto, por ejemplo, si se activa la alerta sísmica, lo que ocurre es que vamos a hacer una evacuación y tenemos puntos de reunión, pero justamente en los puntos de reunión, pues la gente va a estar en un solo lugar, y eso puede incrementar el contagio que estábamos tratando de evitar con la pandemia. Y por otro lado, pues cuando tenemos un terremoto, estando en la oficina o estando en casa y hacemos una evacuación, pues no necesariamente estamos pensando en que hay que tomar el cubrebocas y el gel y salir a la calle. Entonces, algunos procedimientos tan específicos como tener los cubrebocas a la mano, tal vez en la puerta de salida, tener gel disponible, portátil, son condiciones que se tienen que llevar a cabo cuando tenemos un riesgo combinado, como puede ser la pandemia con el terremoto. Pero hemos hablado de otros escenarios que se han materializado, como hace algunos años, cuando teníamos la pandemia por influenza, ¿se acuerdan? Del H1N1 en el 2009, también ocurrió una situación similar de un sismo y tuvimos una pérdida de energía que yo recuerdo algunos casos terribles en algunas organizaciones, en donde además de la pandemia y que tenían gente con problemas de salud, eh, perdieron información por los apagones y por los problemas de telecomunicaciones que se estaban presentando. Entonces, de esto es de lo que trata toda esta gestión de riesgos emergentes, el de poder imaginar escenarios posibles. Por ejemplo, para la pandemia del H1N1 en el 2009, nosotros ya veníamos hablando de esto desde 2 años atrás, por lo menos, como una posibilidad real, la ocurrencia de una pandemia. Y para la pandemia del 2020, como lo pueden ver, desde el 2014 ya estábamos hablando de ella. Y me preguntarán, bueno, Mario, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de escenarios se pueden presentar en los próximos años? Bueno, también hemos estado hablando mucho. Yo hace unos minutos hablaba también aquí con mis estimados Juan Pablo y Ana Cecilia sobre mi preocupación en el tema de energía eléctrica, la posibilidad de que en los próximos años en nuestro país, en los próximos meses inclusive, pudiéramos tener apagones de larga duración, ¿sí? Donde estamos hablando de no un apagón de un par de horas, un apagón de dos días o 3 días. No todas las organizaciones están preparadas para resistir a una situación como esa. Y se los digo por experiencia, ya que he trabajado en otros países. No voy a mencionar nombres de otros países en este ejemplo, pero donde yo empezaba a percibir esta situación de una posible pérdida de energía. Recuerdo haber trabajado con algunos bancos en donde en continuidad de negocio se reforzó el tema de la provisión alternativa de energía. Y eso lo hicimos, hagan de cuenta, en el 2010. Y ya para el 2018, aproximadamente 8 años después, que se habían implementado estas medidas de aseguramiento, en este país en particular empezó a haber apagones que llegaron a durar hasta 4 días sin energía eléctrica, imagínense. Por supuesto que tú trabajas como empresa no solo en tu propia continuidad,
porque si tú tienes continuidad, pero tus clientes no tienen forma de hacer transacciones o forma de operar, probablemente no vas a poder continuar correctamente con tu entrega de productos y servicios. Entonces tienes que tomar en cuenta en la continuidad de negocio también qué va a pasar con tus partes interesadas, cómo es que tus socios de negocio, tus clientes, están afrontando los riesgos emergentes que tú estás desarrollando. Y la gestión de riesgos emergentes tiene que hacer entonces la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a tu organización? ¿Sí? Háganse ustedes esta pregunta, traten de responderla, no me la contesten directamente a mí, pero piensen qué es lo mejor, qué es lo peor que les podría pasar, qué es lo que podría llevar a que el negocio termine, o inclusive desde el punto de vista de persona como familia, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una familia, no? Por ejemplo, hemos tenido ahora con motivo de la pandemia la desafortunada pérdida de muchos familiares. Aquí en mi familia hemos tenido varios casos, 4 casos de personas directamente que forman parte de la familia que han perdido la vida por motivo de esta pandemia. Entonces, hay situaciones en donde los padres de familia podrían padecer la enfermedad y fallecer. ¿En qué situación pondría a su familia, no? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema con nuestros hijos, con nuestros padres? Entonces, desde el punto de vista individual, hay una serie de situaciones que debemos tomar en cuenta. Pero como organización también, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Sí? Y también, como el riesgo no solamente tiene aspectos negativos, tenemos que ver la parte positiva. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a la organización? ¿Sí? Eh, para muchas organizaciones, la pandemia ha representado una oportunidad. De hecho, para quienes han logrado adaptarse, han logrado modificar sus productos y servicios, que por supuesto es una consecuencia de la continuidad de negocio, pero es un paso más allá de la continuidad de negocio, les ha permitido seguir adelante. Y no solo seguir adelante, sino tener ganancias. Hemos visto todo tipo de creatividad en las empresas, sobre todo en países latinoamericanos, en donde han pasado de realizar un producto o servicio para adaptarse a la nueva realidad. A mí me viene a la mente, por ejemplo, el caso de una empresa que era la encargada de hacer los alebrijes. Ya ven que se hacen estos, cada año se hacía este desfile de alebrijes y la empresa que trabajaba con los alebrijes, al no poder realizar la exposición en el año 2020, trasladó su negocio completamente a la producción de caretas para protección facial en caso del caso de la pandemia, y entonces resultó que ese negocio ha sido bastante próspero para ellos. Y como eso, pues hemos visto los negocios también que han modificado su continuidad hacia la provisión de, de sus servicios de una manera distinta, como por ejemplo los restaurantes, que ahora tienen en la mayoría de los casos servicio a domicilio. Entonces, realmente la continuidad de negocio se puede lograr cuando tenemos un riesgo emergente que para muchos puede ser negativo, pero que para otros puede ser una oportunidad para transformarse, como lo decía Juan Pablo también al principio. La transformación ha sido pues uno de los elementos que más se ha hablado en los últimos años y específicamente la transformación digital. Ahora, esta recuperación y esta continuidad que estamos logrando a través de la pandemia no podría lograrse sin la transformación digital. Como mi hijo Mario comenta en muchas ocasiones, dice, antes de la pandemia muy poca gente conocía Zoom. Ahora todo el mundo no solo conoce Zoom, sino que es experto en Zoom, ¿verdad? En todas las funcionalidades que nos ofrece una herramienta de telecomunicación. Además de saber cuál es lo mejor que nos puede pasar y qué es lo peor que nos puede pasar, deberíamos poder identificar cuál es la probabilidad de que esto ocurra, ¿sí? Y aun cuando no tengamos información estadística, identificar lo que conocemos como la posibilidad. ¿Qué tan posible realmente es que ocurra lo que estamos imaginando? ¿Sí? Probablemente la invasión de los cisnes negros zombies del espacio exterior tenga muy poca posibilidad, pero debajo de ello, o sea, ya que esa cosa es la más ridícula que podemos pensar, debajo de ello, ¿qué otros escenarios hay que sí deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve recientemente una discusión con un colega auditor que había establecido una observación porque la empresa que él estaba auditando no contaba con planes para protegerse en caso de la caída de un meteorito que afectara a la organización auditada. Entonces, yo no estoy muy seguro si realmente tendríamos que hacer un plan para una situación como esa, porque probablemente la caída de un meteorito, si cae directamente en tu organización, pues no es como que sea un meteorito que
que va a destruir una oficina. Un meteorito genera cráteres de kilómetros de diámetro. Entonces, también habría que ser muy cuidadosos. Yo no estoy muy seguro que el auditor tendría que haber establecido una no conformidad al no contar con un plan de ese tipo. Pero después viene el otro lado, ¿verdad? Tal vez buscaríamos una empresa que sí estuviera preparada para un posible apagón de varios días, ¿sí? O algún ciberataque, ahora que han incrementado mucho la probabilidad de los ciberataques. Y entonces, ¿qué es un cisne negro? Por si alguno de ustedes no lo había escuchado anteriormente, el cisne negro es un suceso altamente improbable con consecuencias importantes. Es, digamos que en el ámbito del riesgo, uno de los peores escenarios para riesgos emergentes que se nos puede presentar. Y venía la pregunta entonces, con motivo de la pandemia a principios del 2020, si la pandemia se podría haber predecido y si realmente la pandemia era un tipo de cisne negro. Y hubo una discusión por mucho tiempo. Sin embargo, el propio autor de la teoría del cisne negro nos daba la respuesta. Realmente no se trataba de un cisne negro la pandemia. La pandemia era un riesgo ya latente, y vamos a ver ahora las diferencias entre ellos, pero que se conocía. De hecho, si ven la definición de lo que hubiera sido el cisne gris, que es en el que se encuentra en esta categoría la pandemia, se define una amenaza que es predecible y extremadamente disruptiva, pero su frecuencia indica que se considera muy poco posible de ocurrir, por lo que comúnmente es pasada por alto, hasta que sus efectos son demasiado visibles. Entonces, si se dan cuenta, ya habíamos hablado de la pandemia por muchos años, muchos expertos también habían hablado de este tema, pero se había pasado de lado porque se consideraba que su frecuencia era muy baja, extremadamente baja, y las organizaciones pues muchas veces deciden no invertir en ello, lo cual pues finalmente depende de cada organización tomar esas decisiones, lo que conocemos como apetito del riesgo. Lo que no es válido es aceptar riesgos en donde esté de por medio la vida humana. No podemos nosotros poner en riesgo a propósito la salud y el bienestar de las personas. Entonces, esta segunda categoría, que es el cisne gris, se adiciona al cisne negro como dos de los tipos de riesgos emergentes que tenemos que estar constantemente monitoreando. Y en el caso de un cisne gris, la diferencia es que sí tenemos la información, pero tenemos que tomar la decisión sobre si vamos a actuar al respecto, ¿verdad? En muchos casos, desafortunadamente, pues sí había personas y organizaciones que no habían tenido la oportunidad de conocer la posibilidad de la pandemia. Pero les puedo decir que por lo menos en mi caso personal, llevaba, como lo he mencionado, muchos años ya hablando de esta posibilidad. ¿Se podría haber predecido la pandemia? Sí, por lo cual no sería considerado un cisne negro, sería considerado un cisne gris, pero entonces seguimos al pendiente de que ocurra un cisne negro. Entonces la continuidad de negocio tiene que adaptarse nuevamente, tiene que actualizarse en nuestra organización, en nuestra familia, para que podamos atender al posible cisne negro que venga más adelante. Por ejemplo, hay evidencia ahora de esta variante del coronavirus en Brasil. No sé si ustedes han escuchado al respecto en estos últimos días, pero esta variante es mucho más agresiva, tiene un alto nivel de contagio y también las consecuencias del contagio con esta nueva variante del coronavirus brasileño también son más graves. Entonces, tenemos que seguir revisando cuáles son pues los escenarios que se están materializando y seguir esperando la posibilidad de un cisne negro, que hasta el momento, de acuerdo con el autor, en la humanidad no ha existido realmente un cisne negro que no haya podido tener esta predicción. ¿Y qué es entonces un riesgo emergente? Es un tipo de riesgo que es desconocido para la organización y el ambiente donde se desarrolla. Es decir, ni la organización ni el ambiente conocen la existencia de ese riesgo. Y estas van a ser las variables que nos ayudan a clasificar los riesgos. ¿Qué tanto lo conoce o no la organización? Y por otro lado, ¿qué tanto lo conoce o no el ambiente donde se desarrolla la organización? Con esto de ambiente nos podemos referir a la industria, al país o en general a la humanidad, si es que tenemos información sobre un riesgo en particular. Y bueno, algunos ejemplos que les comparto. Siempre que visito algún sitio arqueológico, y en este caso, pues se me ocurrió presentarles esta imagen estando en Machu Picchu, te pones reflexivo, ¿no? Ya sabes que te entra el espíritu ancestral. Y bueno, me pasó lo mismo, ¿verdad? Estaba yo viendo la maravilla de Machu Picchu ahí en Perú, y entonces me imaginaba
¿cómo habría sido la gestión de riesgos emergentes en nuestras culturas ancestrales, ¿verdad? No solo mexicanas, sino hablando en general de las culturas prehispánicas, desde México hasta Chile probablemente, pasando por toltecas, mayas, teotihuacanos, etcétera. Y la imagen que encontré después de haber pensado en eso, que les comparto aquí a la derecha, me pareció muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido esa conquista? ¿Qué hubiera pasado si los aztecas, digamos como civilización, se hubieran mantenido y que, por ejemplo, ahora en el 2021 fuéramos una versión modernizada de los aztecas? Podemos ver ahí en la fotografía que hay una jovencita con una ropa muy particular, que se ve al fondo en la ventana, algunas pirámides también, pero se ven al mismo tiempo unos edificios. Ella trae una especie de tableta, sus mascotas también muy curiosas, y me llama la atención porque pienso, ¿qué habría pasado si no hubiera ocurrido eso? ¿Y qué habría pasado si estas civilizaciones antiguas hubieran hecho una gestión de riesgos emergentes? Queda claro que ellos no hicieron gestión de riesgos emergentes. De hecho, inclusive en el momento en que se presentó, por lo menos en México, ya los conquistadores, pues realmente no hubo una reacción muy apropiada por parte de los aztecas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que los aztecas tendrían que haberlo hecho distinto y que las diferentes civilizaciones latinoamericanas, prehispánicas, tendrían que haber actuado distinto. Claramente no tenían una gestión de riesgos emergentes, pero yo les pregunto ahora, ¿realmente somos muy distintos a eso? O sea, nosotros podríamos realmente prevenir la ocurrencia de los próximos riesgos que vienen en los próximos años, en las próximas décadas. A veces algunos se burlan de la situación por la que pasaron los aztecas, por la ignorancia o por la falta de preparación. Pero yo a veces pienso que también la sociedad actual está igualmente desprotegida. No estamos preparados y no estamos haciendo un trabajo suficiente para analizar los posibles riesgos que se van a presentar. Y tanto así como lo puedo demostrar con temas como el cambio climático. Seguimos teniendo en la actualidad inclusive algunas personas con responsabilidad importante que niegan la existencia del cambio climático. O tenemos ahora los científicos que tienen que regresar a explicar si la Tierra es redonda o no. O tenemos también el rechazo hacia las vacunas. Y no quiero ser crítico en un sentido de que se piense que yo tengo la verdad, sino simplemente el hecho de que hay cosas que hemos venido trabajando por muchos años, hemos venido demostrando, pero que la sociedad actual pareciera tener un retroceso en algunas áreas. Y esto nos puede llevar a otro tipo de escenarios de riesgo para los que definitivamente no estamos preparados. Entonces, sería muy interesante pensar cómo es el futuro de nuestra sociedad. En ese sentido, también, por ejemplo, en el ámbito de los estándares, aunque tenemos estándares para continuidad de negocio, para resiliencia organizacional, ¿saben ustedes que hay estándares para ciudades inteligentes y resilientes? Son estándares ISO. Y estamos pensando en ese ámbito que no se trata solamente de que las organizaciones logren su continuidad, sino cómo vamos a lograr la continuidad de una sociedad completa. Cómo podemos lograr la protección de la infraestructura crítica, ¿sí? Entonces, el tema para quienes se quieren dedicar a esto, tal vez algunos de ustedes que ya se dedican a ello actualmente o que están buscando un área de especialización en la cual trabajar, considero que la gestión de riesgos emergentes, la resiliencia y la continuidad de negocio, pues nos ofrece una oportunidad súper interesante. De hecho, les puedo decir también, yo veía una estadística el día de ayer, que en el ámbito de la resiliencia organizacional, el desempleo de profesionales está en el 0% desde hace más de 10 años. O sea, no hay desempleo para quienes nos dedicamos a esto, porque hay mucha necesidad en las organizaciones y realmente hay pocas personas, porcentualmente hablando, que nos dedicamos a este tipo de trabajo. Hay muchos estándares. Aquí les quiero compartir los más importantes. El ISO 31000, el ISO 31010, la guía 73. Son estándares ya puntualmente preparados para gestionar riesgos. Pero también les quiero dar la noticia de que tenemos un próximo estándar, que es el ISO 31050. Es un estándar que se inició también con un trabajo del BSI. BSI, ya lo mencionaba Juan Pablo al principio. Tengo el privilegio de trabajar con ellos y es el Instituto de Estándares Británicos. Y este BSI llevó a cabo la base para lo que es el nuevo ISO para gestión de riesgos emergentes. Entonces, en la actualidad el ISO 31000, que es la base de gestión integral de riesgos, ya tiene muchos usuarios.
La mayoría de organizaciones utiliza ISO 31000 y se trata que este nuevo 31050 complemente el trabajo para gestionar, por un lado, riesgos conocidos con ISO 31000 y riesgos emergentes con ISO 31050, con nuevas técnicas, nuevos métodos para identificar estos riesgos emergentes. Y les quiero compartir también una metodología muy puntual de un gran amigo colombiano, el doctor Jamie Cano. Tengo el privilegio de platicar con él de estos temas hace muchos años. Siempre estamos intercambiando sobre los temas de romper paradigmas en el ámbito de la gestión de riesgos. Por ejemplo, cuando platican con él en seguridad de la información, él no habla de la seguridad de la información, él habla de la inseguridad de la información. Su enfoque es un tanto distinto, ¿verdad? Él habla de por qué hablar de seguridad si realmente lo que tenemos es una inseguridad demostrada y debemos trabajar más bien en el hecho de que somos inseguros. Y a mí me parece un enfoque bastante interesante. Y en la gestión de riesgos emergentes, aunque no sean de seguridad de la información, sucede algo similar. Tenemos que trabajar bajo el supuesto de que no estamos protegidos en realidad. Por eso es que ahora en seguridad de la información se retoma nuevamente el concepto del Zero Trust, ¿verdad? Esta cero confianza, que yo lo pienso y es algo que hablábamos desde 1990, cuando todavía teníamos esta herencia de sistemas militarizados o sistemas militares y hablábamos de seguridad de la información, hablábamos ya del Zero Trust, solo que ahora pues está retomando porque nos hemos dado cuenta de esa realidad. La ventana de AREM que tienen aquí en pantalla se refiere a amenazas y riesgos emergentes. Y lo que propone es clasificar los riesgos de esta manera. Yo les comentaba que hay dos variables. La variable que vemos del lado izquierdo de color amarillo es lo que el ambiente conoce, la sociedad, el contexto. Y la parte rosada de aquí arriba es lo que la organización conoce. Por lo cual tenemos 4 tipos de riesgos. Tenemos primero aquellos riesgos que son conocidos. Este primer cuadrante, pueden ver que los riesgos conocidos son los que la organización conoce y que el ambiente conoce. ¿Sí? Perdón, estaba buscando aquí el apuntador. Aquí lo tenemos. Sí. Bien. Es que como cambio de herramienta cada rato y de repente se me pierde dónde está cada cosa. Pero bien, aquí les comentaba que los riesgos conocidos son los que todo mundo conocemos, por supuesto. Lo contrario a esto serían los riesgos emergentes, de lo que estamos hablando el día de hoy. Son los riesgos que ni la organización conoce, ni el ambiente conoce tampoco, por lo cual son los más peligrosos. Pero también podemos tener otros, como el caso de los riesgos latentes. Son riesgos que nuestra organización desconoce, pero el ambiente sí lo conoce, ¿sí? Y tenemos por el otro lado los riesgos que nosotros conocemos como organización, pero el ambiente no conoce. Y veamos como ejemplo entonces el caso de la pandemia por COVID-19. ¿En cuál de estos 4 cuadrantes lo pondrían antes de la ocurrencia? Digamos, en septiembre del 2019, ¿dónde habríamos colocado la pandemia por COVID-19? Pues lo habríamos puesto en latentes en realidad, porque como les comentaba, era algo que ya se conocía, ¿sí? Por parte del ambiente, pero que no todas las organizaciones conocían. Entonces, seguramente tendríamos que haberle dado un tipo de gestión, no como los riesgos conocidos que son más inmediatos, pero sí tendríamos que habernos preparado. Y los riesgos latentes tenemos que trasladarlos a riesgos conocidos. Eso es el trabajo que hacemos en la organización, tratar de reducirlo de alguna manera, informándonos sobre el riesgo, implementando las medidas de control preventivo, pero también estableciendo las medidas de reducción de impactos, de continuidad de negocio y de resiliencia. Por supuesto que cada uno de estos riesgos se tendría que tratar de acuerdo con las flechas que vemos aquí. Por ejemplo, un riesgo emergente tendría que convertirse a un riesgo latente y finalmente a un riesgo conocido, o bien que se convierte en un riesgo focalizado y después a un riesgo conocido. Y hay otras decisiones importantes que tomar. Por ejemplo, si hay un riesgo que solo mi organización conoce, tengo que tomar la decisión, al ser un riesgo focalizado, si lo voy a dar a conocer al resto de organizaciones. Por supuesto, tener información privilegiada siempre nos da una ventaja, pero si lo vemos desde el enfoque de protección de la sociedad, deberíamos intercambiar información con otras organizaciones de nuestra industria. Y esto es parte de las estrategias también de gestión de riesgos y continuidad de negocio. Para la parte de riesgos conocidos, no voy a entrar a mucho detalle. Tenemos el ISO 31000, ya mencionado, muy conocido, donde llevamos a cabo la identificación de riesgos, el análisis de estos riesgos, dándoles un valor para poder priorizarlos, para poder diferenciarlos.
y evaluando qué tanto corresponden a nuestro apetito del riesgo. De tal forma que los riesgos que estén por encima de nuestro apetito tienen que ser gestionados, primordialmente a través de la prevención, pero en los casos en donde ya no se puede prevenir más, tenemos que trabajar en los aspectos de continuidad de negocio. Bueno, entonces, ustedes podrían utilizar ISO 31000, que ya está disponible para poder gestionar riesgos, y en este año, cuando se publique el ISO 31050, podríamos complementar para la gestión de riesgos emergentes. Una de las técnicas más utilizadas para identificar y gestionar riesgos emergentes la describe el ISO 31010, que se conoce como el análisis de escenarios. Lo que nosotros hacemos con esto es modelar posibles futuros, como les decía. Entonces, los gestores de riesgos emergentes, considero que somos como viajeros en el tiempo. Tendríamos que regresar al pasado para saber qué es lo que ha ocurrido, o también tendríamos que viajar hacia el futuro, por lo menos en nuestra mente, con la información con la que contamos, para poder determinar qué cosas vienen. Y por supuesto, en el presente trabajar con la estadística, con los ataques, con las cosas que se están presentando. Tenemos que trabajar tanto a corto plazo como a largo plazo y definir los detalles del escenario, explorando las implicaciones del mismo y los riesgos asociados. Algunos ejemplos de riesgos que tenemos que monitorear en el contexto de nuestra organización son los cambios tecnológicos. Sabemos que la implementación o la adopción de nuevas tecnologías nos da muchos beneficios, pero también qué riesgos tiene, ¿sí? Un ejemplo es lo que estamos discutiendo el día de hoy sobre este padrón de comunicaciones, ¿verdad? El padrón donde se pretende capturar la información biométrica de los mexicanos. Por supuesto que adoptar una tecnología tiene sus privilegios, sus ventajas, pero ¿qué desventajas puede tener también? ¿Sí? Posibles decisiones futuras, necesidades de partes interesadas y sus posibles cambios, cambios en el ambiente macro, regulatorio, demográfico, etcétera. Uno de los principales problemas o preocupaciones que tienen las organizaciones en la actualidad son los cambios regulatorios. Por ejemplo, muchas empresas están dando golpes en la cabeza por cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, que en México ya existe hace mucho tiempo, pero que ahora con este impulso internacional, con esta GDPR, la Regulación Europea de Protección de Datos Personales, pues viene un refresh y un requerimiento más robusto para poder implementarlo. Entonces es necesario también tomar en cuenta los riesgos relacionados con el cumplimiento de regulaciones. Los cambios en el ambiente físico, definitivamente. Vivimos en México en un país en donde hay muchas situaciones de posibles desastres naturales, por lo cual también tiene que ser integrado. Y bueno, cosas del futuro, como les decía. No sé si ustedes saben que está declarado la existencia de un asesinato por robots. Digo, en los años 40, los años 50, se hablaba de la posibilidad de que los robots controlaran a la sociedad o inclusive que un robot podría asesinar a una persona. Bueno, les quiero compartir que oficialmente, de hecho hay un récord Guinness, ¿sí? Aquí lo tienen ustedes en pantalla. El récord Guinness de ser el primer ser humano asesinado, esa es la palabra, imagínense, por un robot, fue el señor Robert Williams, el 25 de enero de 1979. Entonces, yo les decía que a veces también nos acercamos a la fantasía. ¿Y qué pasaría si nuestra organización está apostándole a la inteligencia artificial, está apostándole a la robótica, a la cibernética, y no está controlando los riesgos relacionados? Podría enfrentarse a situaciones como el que se presenta aquí en pantalla. Estamos trabajando en estándares para ello. Quería simplemente dejarles como el gusanito de la investigación y compartirles, por ejemplo, este estándar que a mí me parece muy interesante, el BS 86011. Vean, 8611, perdón. Vean que es publicado desde el año 2016 y es un estándar para, fíjense esto interesante, el diseño ético y aplicación de robots y sistemas robóticos en una categoría que es robots y dispositivos robóticos. Si ustedes son nacidos a la ciencia ficción, tal vez como yo son fanáticos de Isaac Asimov, sabrán que Isaac Asimov es el creador de las leyes de la robótica, que hemos visto también en algunas películas de ciencia ficción muy interesantes, como Yo Robot, ¿sí? O El Robot del Bicentenario. Pero, bueno, ¿qué creen? Que esas leyes de la robótica es la base de este estándar. Entonces, muchas veces nos acercamos justamente a esta literatura de ciencia ficción para entender los próximos riesgos a los que nos podemos enfrentar. Sí, bueno, ¿de qué trata este estándar?
de la identificación de posibles problemas por la falta de ética en la construcción de robots o la falta de ética que pueden aplicar los robots, lo cual pues ya habla de una inteligencia artificial más avanzada. Compartirles que la gestión de riesgos requiere información. Les invito a que conozcan este reporte, es gratuito en internet. Próximamente a través de BCI vamos a tener un webinar para hablar de los detalles de este reporte, pero es de los pocos reportes, me atrevería a decir casi que el único reporte que conozco que habla del escaneo del horizonte. Es publicado por el Business Continuity Institute y el British Standard Institute, y es un reporte que te dice qué ha pasado los últimos 12 meses y qué va a pasar los próximos 12 meses. ¿Sí? Aquí les pongo lo más ejecutivo que puedo hacer es una diapositiva aquí en pantalla de cuáles fueron los escenarios que se presentaron en 2020 principalmente. Por supuesto, teniendo como primer lugar la pandemia por coronavirus, como segundo lugar otros incidentes de salud, incidentes de seguridad, fallas tecnológicas, ciberataques. Vean cómo inclusive los ciberataques se encontraban en el quinto lugar. Y ahora en la versión recién publicada hace una semana de este reporte, en la columna central de la diapositiva, donde dice próximos 12 meses, vemos que se mantiene como número 1 la pandemia. De hecho, desde marzo del 2020, a diferencia de lo que se decía, sabíamos que no es una cosa que iba a durar 2 semanas. Yo en marzo del 2020 hablaba de que la pandemia puede durar 3 años y lo sigo sosteniendo. Yo creo que hasta dentro de 3 años después podríamos estar pensando en un posible regreso a una nueva normalidad. Y lo estamos viendo, inclusive, aun cuando tenemos la vacuna y una vacuna con dificultades, no es tan fácil como que ya tenemos la vacuna y vacunamos a toda la población mundial. Esto va a tomar tiempo y tenemos que seguirnos protegiendo. Vean cómo los ciberataques van a cambiar en estos meses, pasando del quinto lugar al segundo lugar. Ven ustedes también los temas de las fallas tecnológicas, aquí en los próximos 12 meses en tercer lugar. En cuarto lugar, los cambios regulatorios y el clima extremo. Las consecuencias a la continuidad de negocio, a la organización, a la sociedad, la pérdida de productividad, impacto negativo en el ánimo y el bienestar del personal, un aspecto muy importante, la pérdida de ingresos, incremento de costos y la pérdida del personal. Tenemos que pensar entonces en este regreso a la normalidad a través de la continuidad de negocio, a través de la resiliencia organizacional. Y solo quiero aprovechar las últimas diapositivas y los últimos minutos para compartirles cómo la gestión de riesgos emergentes nos ayuda justamente a prepararnos. Lo que tenemos aquí en pantalla es pues una línea del tiempo que supone cómo es que se comporta la organización. Podemos ver en color verde lo que esperaríamos sería nuestro nivel de operación, imaginando que esto es una línea de tiempo. Imagínense que ustedes tienen una operación relativamente normal, relativamente continua, aquí donde dice vivir. Lo que hacemos es eso, vivir a través de una normalidad. Pero después tuvimos en el 2019 finales, oficialmente 31 de diciembre del 2019, la aparición del coronavirus, y entonces la operación empezó a bajar. Para algunas empresas bajó de manera abrupta, para otras fue poco a poco. Pero lo primero que teníamos que hacer, y para lo que nos sirve la continuidad de negocio, la gestión de emergencias, es sobrevivir. Sobrevivir es lo primero. Ya después, pasando el tiempo, después de varios meses, quiero compartirles que ya no trabajamos en continuidad. Continuidad, eso se acabó hace un montón de tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Ahora, en abril del 2021, no se parece en nada al marzo del 2020. Y cuando implementamos continuidad de negocio, lo hacemos pensando en regresar a esa normalidad. La continuidad de negocio tiene supuestos. Entonces, la continuidad de negocio es muy buena, pero a las alturas que estamos ahora, continuidad de negocio no es suficiente. Aquí en el 2020 tendríamos que haber empezado con la resiliencia organizacional. Y la resiliencia organizacional tiene como palabra clave la adaptación. O te adaptas o no te adaptas. Si no te adaptas, como el caso de muchas empresas, si no te adaptas, mueres. ¿Cuántas empresas no han perdido su operación durante 2020 y 2021 con motivo de la pandemia y el contexto actual? Pero si tú te preparaste y estás trabajando en resiliencia y estamos a tiempo todavía en muchas organizaciones y nos adaptamos a través de esta transformación digital que comentaba Juan Pablo, a través del análisis de productos y servicios, a través de la adaptación de nuestros procesos, de la adopción de nuevas formas de trabajo, del cambio de nuestra forma de llegar al cliente. Hay muchas técnicas para lograrlo. Podemos llegar a la prosperidad. Y la definición de la resiliencia organizacional incluye esas dos palabras,
sobrevivir y prosperar. Por lo cual la continuidad de negocio está dentro de la resiliencia organizacional. La continuidad de negocio sirve para un cierto tiempo, pero no hay continuidad de negocio que te resista más de un año. En la actualidad tendríamos que hablar más de resiliencia organizacional. Viajeros en el tiempo, porque lo mejor hubiera sido poder regresar al 2019 con nuestra máquina del tiempo y evitar que esta persona, que no es exactamente ella, se comiera esa sopita de murciélago, ¿verdad? Y tal vez nos hubiera ahorrado muchos problemas. Bueno, alguien tendría que haber puesto condiciones de sanidad en ese mercado si es que esto fue realmente lo que pasó, que se transmitió de un murciélago a un ser humano. Si esto fue lo que realmente pasó, es que alguien tendría que haber puesto controles en aquel momento. La pregunta es, ¿qué controles tendríamos que poner ahora para que no ocurra una situación como esta? ¿A qué estamos jugando con la biodiversidad? ¿A qué estamos jugando con los transgénicos y con otros elementos con los que el ser humano explora, investiga, ¿verdad? Muchos casos son para beneficio de la humanidad, pero hay otros casos que representan riesgo. La otra opción, pues, es trabajar en la resiliencia y volver a viajar en el futuro en nuestra mente y pensar a través de la gestión de riesgos emergentes qué va a pasar en los próximos meses. Realmente, ¿qué se espera? ¿En cuánto tiempo va a estar lista el tema de la vacuna, por ejemplo? Yo ayer hablaba con un buen amigo en Chile. Prácticamente en Chile esto está avanzando a pasos agigantados. Él me decía, Mario, ya cuando regresas a trabajar, porque ya estamos acá vacunados todos en la empresa. El problema es que él no sabe que por lo menos en México, siguiendo el camino de por dónde va nuestro país en la vacunación, yo no voy a tener una vacuna pronto y eso puede limitar mi posibilidad de continuar con mi trabajo, digamos, normal en otros países de Latinoamérica. Se tienen que buscar opciones para poder llevar a cabo esta recuperación rápida de nuestra persona, de nuestro negocio, a través de la resiliencia organizacional. ¿Sí? Y finalmente, ya comentarles que la resiliencia organizacional y la continuidad de negocio, para ello hay muchos estándares, tal vez habrá otra oportunidad de comentar más detalles sobre ello, pero recomiendo, por supuesto, el ISO 22301, es el ISO por default de la industria, de facto, para la continuidad de negocio. Lo más importante es que este estándar no implementa continuidad basado en escenarios, sino que lo implementa basado en recursos. Lo que tenemos que recuperar, lo que tenemos que planificar, es lo que tienen aquí en pantalla. Hay que recuperar a las personas, la información, las instalaciones, el mobiliario, el equipo, los sistemas de información, los medios de transporte, las finanzas, los proveedores y los socios de negocio. Pero adicionalmente me gustaría incluir la consideración a estos 4 elementos. Hay que tomar en cuenta ante un posible escenario de riesgo, de contingencia, qué va a pasar con los familiares. Por ejemplo, los familiares de nuestros trabajadores. ¿Dónde se van a hospedar en caso de una contingencia? ¿Sí? ¿Cómo van a lograr el alimento? ¿Sí? ¿Cómo van a permitir tener vestimenta apropiada? Por ejemplo, esto pensando también en desastres naturales. Entonces, lo importante es que gestionemos riesgos con estas características emergentes, implementemos estrategias de continuidad y de resiliencia basadas en recursos. ¿Por qué basadas en recursos y no en escenarios? Porque esto nos va a permitir atender cualquier escenario que se presente. No va a importar si en el futuro se llama COVID-22 o COVID-30. Si nosotros tenemos una estrategia basada en recursos, vamos a poder sobrevivir y sobre todo prosperar. ¿Sí? Esta es la información que tenía preparada para ustedes. Les agradezco mucho su atención. Le regreso la palabra a mi compañero Juan Pablo, si es que hay por ahí algún tiempo para preguntas, mi estimado. Muchas gracias, Mario. Ha sido un verdadero privilegio y de verdad hemos disfrutado de una gran charla. Me parece que fue una charla lúdica, fue una charla rica en términos de aprendizaje. La verdad es que bastante agradable. Ya sé de dónde ha aprendido el buen Junior. Y bueno, Muchas gracias, Juan Pablo. te comento, me encantó muchísimo, quisiera rescatar algunos pasajes de la plática. Me encantó mucho la analogía de Zero Trust, la inseguridad demostrada para los riesgos emergentes, bajo el supuesto que no estamos protegidos, ¿no? En realidad eso me parece que es un cambio de paradigma muy interesante y que así nos deberíamos de plantear diversos escenarios, ¿no? Cuando estamos hablando de continuidad y de riesgos emergentes. Me parece un excelente tip que nos estás compartiendo. Me gustó mucho también sobre los posibles futuros relacionados con la inteligencia artificial. Está increíble el que vayamos identificando algo que la verdad es que a mí me parece que el destino ya nos alcanzó y que seguramente no pasará mucho tiempo cuando empecemos a ver cómo se están lamentablemente
concretando, materializando esos riesgos que antes considerábamos impensables, ¿no? Como bien comenzaste iniciando la charla, platicando sobre riesgos como una pandemia que considerábamos muchos que no podía suceder, y la verdad es que sí, es parte de lo que hemos venido aprendiendo con la historia. Me parece también un increíble tip. Y el mensaje principal, ¿no? Que el objetivo principal en términos de gestión de riesgos emergentes es sobrevivir y adaptarse. Ese me parece que es el mensaje que nos debemos de llevar todos. Y bueno, te quiero comentar que el público te envía muchas felicitaciones. Hemos visto comentarios Muchas gracias. de agradecimiento hacia ti. Te felicitan por la gran sesión. Y además, si me lo permites, tenemos por aquí algunas preguntas que te quisiera plantear, si tienes tiempo y oportunidad, Mario. La Creo que primera, sí, adelante. gracias. Nos preguntan, déjame ver, por acá estaba. Israel Ledesma nos pregunta, ¿es necesario dar tanto detalle en las amenazas? ¿No basta con indicar la afectación? Por ejemplo, me parece similar la afectación que puede provocar una aeronave que cae en un edificio o una explosión provocada por diferentes causas. Gracias. Israel, muchas gracias. Pues te agradezco por la pregunta que más bien, si me permites, Israel, te la voy a robar porque es la conclusión de la charla. Yo les comentaba que efectivamente no importa tanto el escenario desde el punto de vista de la preparación en continuidad, porque lo que tenemos que asegurar es la recuperación de los recursos. Y tienes razón, si no importa si es un avionazo o si es un terremoto, la continuidad de negocio tiene que estar preparada para todo ello. Sin embargo, con la pregunta que haces del detalle, dependerá mucho del apetito del riesgo de la organización, de su tipo de gestión, también de la regulación. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el ámbito financiero, bancos, mercado de valores, hay mucho trabajo en el riesgo operacional. El riesgo operacional tiene mucha estadística. Entonces tenemos que poner ciertos detalles que nos permitan calcular posibles pérdidas, calcular riesgos específicos como puede ser el riesgo financiero, el riesgo crediticio. Entiendo tu pregunta porque una gestión de riesgos puede ser tan simple como mencionar el escenario y sus posibles consecuencias, ahí tomando la definición básica de riesgo que nos dice que un riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Vean entonces la definición. El efecto es la consecuencia, la incertidumbre es la probabilidad y los objetivos es lo que haya definido la organización que quiere lograr. La definición básica entonces es el efecto de la incertidumbre en los objetivos y son solo 3 componentes. Pero si me voy a otro mundo de la gestión de riesgos, que tampoco descarto porque a mí me gusta mucho ser detallista y he realizado gestiones de riesgo a mucho detalle. La última vez que conté, el más detallado que he hecho tenía 16 componentes cada riesgo, 16 componentes en su taxonomía. Entonces, esto, por ejemplo, me viene a la mente la definición tradicional del riesgo de seguridad de la información. La posibilidad de una amenaza que explote la vulnerabilidad existente en un activo causándole un daño. Vean cómo ahí es diferente, porque entonces tengo varios componentes. Tengo la probabilidad, tengo la amenaza, tengo la vulnerabilidad, tengo el activo, tengo el impacto. Pero si lo quiero complicar más, además le puedo incluir el agente de amenaza, la capacidad que tiene el agente de amenaza, su motivación, la severidad de la vulnerabilidad, el nivel de extensión de la vulnerabilidad, la sensibilidad de los datos. Entonces, si te das cuenta, depende mucho de la organización. Por ejemplo, en organismos financieros, en el ámbito militar, creo que sí se requiere un mayor detalle, definitivamente. Y cuando ustedes ven estándares como 27001 hacia la seguridad de la información, el ámbito técnico en el que trabaja ese estándar es muy detallado. Yo creo que ahí sí tenemos que trabajar con un mayor detalle. Pero en continuidad de negocio hay una tendencia a tener escenarios mucho más amplios y que no requieran un análisis tan profundo, sobre todo sabiendo que no tenemos tantos riesgos desde el punto de vista de probabilidad, sino más desde el punto de vista de posibilidad, y tiende a haber una gestión más cualitativa que cuantitativa. Por lo cual, coincido contigo que para este caso podríamos pensar en tener una gestión un poco más ligera en cuanto a la cantidad de componentes que tiene un escenario de riesgo. Muchas gracias, Mario. El tiempo se nos está agotando, pero hay una pregunta que me parece también bien interesante, porque a pesar de que nos compartiste por ahí sobre algunos estándares y algunos marcos muy importantes para estos menesteres, me parece relevante la pregunta que nos hace Ernesto Rosillo, a quien le mando un cordial saludo. Nos pregunta si existe alguna literatura que sugieras para este tema de gestión de riesgos en particular.
Sí, por supuesto. Bueno, los estándares están ahí, definitivamente, pero como lectura no puedo dejar de recomendarte. Me voy a parar un segundito, si me permiten. Por favor. Definitivamente lo que te tengo que recomendar es este libro que yo mencionaba. A ver si se alcanza a ver porque tengo El el modo cisne aquí negro, el de cisne negro. cisne negro, ¿no? Lo pongo en mi cara para que se pueda ver bien. El cisne negro del autor Taleb. Definitivamente, estimado Ernesto, este es el libro que yo te recomendaría porque aquí habla justamente de la diferencia entre los riesgos que el autor llama, se encuentran en mediocristán, que es como la parte conocida, tradicional, mediocre le llama él, y están los riesgos en extremistán. Entonces están mediocristán y extremistán. Extremistán son los riesgos más asociados hacia el cisne negro, aquellos riesgos emergentes para los cuales las organizaciones y la sociedad no están preparados. Entonces yo creo que este libro, aunque es un libro, confieso que un poco pesado en su lectura, es un libro grande, gordo, vale la pena si te quieres dedicar a estos temas de manera seria, porque es la base para muchos de los que trabajamos con la gestión de riesgos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Mario. Tenemos un montón de preguntas en redes sociales. Si nos lo permites, te las compartiría ya correo electrónico para que las podamos compartir posteriormente a su vez igualmente en redes sociales y podamos responder a todas las personas que te están por aquí mandando felicitaciones y cuestionando varias cosas. La verdad es que preguntas bien interesantes. Y bueno, no Claro que nos sí. queda más que agradecerte. Como siempre, es un placer, insisto, el tenerte por acá, un verdadero privilegio, una tarde sabrosa, insisto, en términos de aprendizaje. Y bueno, insisto, aquí la palestra es tuya, bienvenida cuando todo lo desees. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Ana Cecilia, nuevamente. Por supuesto, Capa 8, mi reconocimiento nuevamente por el trabajo que hacen. Y gracias sobre todo a los participantes que, como bien comentan, nos acompañaron en esta rica tarde de jueves. Muchas gracias y seguramente nos veremos en alguna otra oportunidad.